Somos los estudiantes Angel Quintero, Omar Ávila, Diego Arzuza y William Urina del grado 10B y hoy expondremos acerca de la ley de los gases desarrollada en tutorías de clases de química. Primero veremos una pequeña introducción. La base de nuestra exposición será un poco de la historia de cada ley y su desarrollo, junto con un ejemplo de la cotidianidad. Entonces, empezaremos con una breve introducción. La química se ha definido como la ciencia que estudia la materia en cualquiera de sus formas de presentación, así como sus transformaciones, y una de estas formas es el estado gaseoso. Familiar para todos nosotros por su incidencia directa en el desarrollo de la vida del hombre, el aire que respiramos, los aromas que percibimos y utilizamos. Siguiente, ahora veremos la ley de Boyle a cargo de nuestro compañero William. Ley de Boyle, que fue formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle en 1662 y el físico botánico francés Edmond Maroite en 1676. Esta teoría explicaba que los átomos y moléculas en el estado gaseoso se comportan como centros puntuales de masas que solo en el rango de altas presiones y bajas temperaturas son afectadas por las fuerzas atractivas. Fuera de estos límites, las propiedades físicas de un gas se deben principalmente al movimiento independiente de sus moléculas. Si se considera un gas conteniendo en un recipiente de área sobre las paredes debido a los impactos elásticos de las moléculas. Ejemplos de la vida cotidiana de la ley de Boyle. En este caso, los refrigeradores usan la ley de Boyle. Entró a una presión determinada, los cuales pueden. Ahora seguiremos con la ley de Charles. Esta ley fue publicada primero por Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787, lo que condujo que la ley sea usualmente atribuido a Charles. La redacción había sido anticipada anteriormente en los trabajos de Guillaume Amontona en 1702. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que esta temperatura está directamente relacionada con la energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que, para cierta cantidad de gas a una presión dada, la mayor velocidad de las moléculas, mayor será el volumen del gas. Ahora, un ejemplo muy presentado en nuestra cotidianidad es cuando hervimos leche. Al aumentar la temperatura, sube el volumen, pero la presión es la misma. Por eso es que si no tenemos cuidado, se nos puede derramar la leche. Ahora, a continuación, seguiremos con la ley de Gay-Lussac con nuestro compañero Arzuza. Gracias. Ya vimos en entradas previas dos leyes fundamentales de los gases ideales, la ley de Boyle y la ley de Charles. La primera de ellas determina qué sucede con un gas cuando se hace una transformación de un estado 1 a un estado 2 a temperatura constante, mientras que la segunda, la ley de Charles, determina qué pasa con la temperatura y el volumen cuando lo que permanece constante es la presión. Como vemos, tratándose de tres variables fundamentales para los gases ideales, la presión, el volumen y la temperatura. Era lógico que también intentase dar respuesta a la pregunta siguiente. ¿Qué pasa con la presión y la temperatura de un gas ideal cuando mantenemos constante el volumen? Así, Joseph Louis Gay-Lussac, a comienzos del siglo XIX, estudió precisamente esto. ¿Cómo varía la presión de un gas al modificar su temperatura, manteniendo constante el volumen?
De esta forma, observó que la presión y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales. El cociente P sobre T permanece constante para un mismo volumen. Así se puede enunciar como la ley de Gay-Lussac establece que cuando un gas experimenta una transformación a volumen constante, el cociente de la presión ejercida por la temperatura del gas permanece constante, es decir, P sobre T, TTE, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Así, cuando un gas ideal evola de un estado 1 a un estado 2, manteniéndose constante el volumen, aumentará la presión y también aumenta la temperatura. Un ejemplo sería presiones de gas dentro de un tanque, por ejemplo, los cilindros de gas. Cocción de alimentos a altas presiones y a altas temperaturas, por ejemplo, la olla de presión. Y la presión de los neumáticos de los automóviles desciende en un día frío y aumenta en un día caluroso. Con la ley de los gases combinados a cargo de nuestro compañero Omar. La ley de los gases combinada es una ley de los gases ideales, que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Establece que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura absoluta de un gas es constante. La fórmula práctica de la ley de los gases combinada de las condiciones antes y después de un gas es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Si reorganizamos las variables, nos queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Cualquier unidad de presión y volumen está bien, pero la temperatura debe ser absoluta. En otras palabras, convierta las temperaturas Fahrenheit y Celsius a Kelvin. Un ejemplo de la ley combinada de los gases en la vida diaria es que puede predecir el comportamiento de la formación de las nubes, refrigeradores y acondicionadores de aire. También se utiliza en cálculos de termodinámica mecánica de fluidos. Y eso fue todo. Agradecemos su atención.